Hola, muy buenas tardes. Estamos reunidos aquí en la sala de lectura virtual leyendo y reconstruyendo para tener un conversatorio sobre este libro que tiene por título Huellas en polvo de estrellas. Es un placer contar con la presencia de Gloria Almeida, de Rocío Palafox, de Sonia Quintana y de Estela. Estelita, no te estamos viendo en este momento, pero Pues bueno, aquí estoy, pero no. perfecto. Voy a No te llorar. vemos, pero te escuchamos. Y sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio a esta reunión que por diferentes circunstancias se fue postergando y queríamos estar la mayor cantidad posible de las que estamos interactuando en esta sala, pues precisamente para compartir un poquito con ustedes sobre el contenido de este libro. Vamos a iniciar, compañeros, les cedo la palabra y apago mi micrófono. Muy bien. Buenas tardes a todos, pues muchas gracias por acompañarnos, gracias a mis compañeras, gracias a Cookies por la invitación a este maravilloso grupo. Este libro se llama Huellas en polvo de estrellas y la autora es Cookies Sandoval. Este es un relato autobiográfico, se presenta muy hermoso como un fresco literario. Invita a reflexionar sobre todo sobre la fragilidad de la existencia y el poderoso legado que dejamos atrás, porque esto es lo que manifiesta este relato. Es un legado el que Cookies nos ofrece en este libro. El texto se centra en el poder de los recuerdos, cómo estos recuerdos se entrelazan con emociones y sentimientos. Casi todos positivos, pero también algunos negativos, por supuesto. Y a partir de esta reflexión, empieza este texto hablando de la historia de un grupo de niños que en un ambiente familiar cargado de elementos cotidianos y actividades de tipo doméstico, se unen para jugar en el patio de una casa. La descripción del entorno es muy rica en detalles. Nos permite visualizar un espacio lleno de vida, con utensilios de limpieza, de cocina, que evidentemente nos transportan y nos permiten ver, sentirnos en ese hogar y en el calor de esa convivencia. En este escenario, María, porque este texto está escrito en tercera persona y la autora aquí toma el nombre de María. María es una niña enérgica, es una líder nata y eso lo hemos visto a lo largo del conocimiento que tenemos de Cookies, ¿no? Ella toma la iniciativa de organizar un juego que simule una clase y asume el rol de maestra. A través de su liderazgo, los niños participan imitando un proceso educativo, un proceso de enseñanza. Que era lo que observaban en la vida diaria, ¿verdad? Porque eran niños de primaria, eran niños pequeños. Y la dinámica del juego se desarrolla con elementos muy interesantes, porque son elementos reales, de lo cotidiano, de un proceso, de un salón de clases. Toma de lista, preguntas que se hacen a los niños que responden con entusiasmo, actividades en el aula. Y el relato es muy interesante porque destaca la naturaleza del aprendizaje infantil. La imitación aquí, pues, juega un papel muy importante, es un papel clave. Y también el juego de los niños, permite que se entrelace con los sueños, pues, de los mismos niños y evidentemente con los sueños de la autora, de María, que es el personaje principal. Em, la autora, eh, relata también que al pasar del tiempo, ella, tiene que, bueno, termina su enseñanza, ¿verdad? Y
ella tiene que, cuando termina, ella tiene que optar, tiene algunas opciones y tiene que optar por irse como educadora a un poblado. En ese poblado tiene una experiencia muy interesante porque ella tenía 15 años y se encuentra con Isidoro, un jinete del rancho. Ella se va en camión, el camión la deja en una parte donde la van a ir a recoger y quien la va a recoger es Isidoro a caballo y le lleva un caballo para transportarla también a ella. Le pregunta ahí si ella sabe montar y ella orgullosamente le dice que sí. Y tienen que caminar varias horas para llegar al poblado, propiamente al poblado que era un poblado muy pequeño de unas cuantas casas y una escuelita. Isidoro es un personaje muy interesante, es el jinete del rancho Arroyo del Agua. Él viene a recogerla y le platica que se va a quedar en su casa porque el techo del cuarto que estaba asignado para los maestros en la escuela se cayó con las lluvias. Entonces, pues se va a quedar en casa de él. Y María se siente muy importante porque se viste con el atuendo de maestra, ella se siente maestra y eso me parece muy interesante porque era una niña. Y sin embargo, ella confirma su nuevo rol, siente que Isidoro la respeta como se debe respetar a un profesor, a pesar de que tiene más o menos unos 30 años. Y, y bueno, él la transporta, la lleva hasta su casa. Avanzan pues, por un pasaje solitario, matorrales, ganado, y a ella le interesa todo lo que va viendo porque es una experiencia nueva para ella. Isidoro le dice que tiene varios hijos en edad escolar y que hace mucho que en el poblado no hay maestra. Entonces, pues ahí se va ella haciendo una idea de lo que va a enfrentar. Pero además, pues va muy cansada, el viaje tan largo en el camión, pues no, que obviamente no muy cómodo. No había comido, estaba cansada, pero Isidoro le entrega unas gorditas que le preparó su esposa con café y eso pues la vuelve a la vida. Y entonces llegan hasta la casa de él. Ella ve a los niños que van a ser sus alumnos y se encuentra con que son niños de diferentes edades. Entonces, a pesar de no tener preparación pedagógica, a pesar de ser tan joven, ella está observando cómo va a ser el grupo del que está encargada y ya está empezando a visualizar cómo va a ser para enseñarles a estos niños. Se encuentra ahí está mi perro, perdón. Se encuentra con que tiene que empezar a hacer actividades pues para todos los niños, porque algunos incluso no sabían leer ni escribir. Los papás de estos niños no sabían algunos leer y escribir y otros de los niños pues estaban un poquito más avanzados. Entonces ella llevaba algunos implementos de trabajo didáctico, pero implementa actividades y todo sale muy bien, afortunadamente, porque ese espíritu de, ¿cómo les diré? Ese espíritu de siempre sacar las cosas adelante, de ir hacia adelante, de liderear adecuadamente, de entregarse como ella lo hace y como lo hemos visto que lo hace hasta ahora, eso fue lo que la sacó adelante en este camino. Después de eso, bueno, tiene que regresar a su pueblo, empieza a estudiar la preparatoria. María se casa muy joven. Para esto su mamá decía que para qué estudiar, pues debía de aprender a cocinar, a coser, para atender a su marido, casarse y tener hijos. Pero María quería otra cosa, quería algo más, pues.
Y finalmente sí, se casa, tiene hijos, pero a pesar de llevar su familia y llevar su casa, ella empieza a estudiar la preparatoria, se une con otros maestros, con otros compañeros y saca adelante la preparatoria. Yo creo que es un ejemplo de cómo cuando hay sueños y cuando se trabaja por los sueños, salen adelante. Y esto podemos verlo pues en la personalidad de Cookies, que es una líder nata, que es muy activa y que sacó adelante tanto su familia como su preparación como maestra y bueno, incluso maestría y doctorado ella ha realizado. Em, Creo que el, en la, una de las cosas más importantes que podemos nosotros ver aquí es que la autora entrelaza lo cotidiano con lo extraordinario y logra con este texto una exploración profunda y conmovedora de la condición humana. Cada frase tiene algunas metáforas, cada frase busca atrapar esos momentos que marcan nuestras vidas, esos momentos pequeños, efímeros. Y me gustó mucho el simbolismo de polvo de estrellas, porque sirve como un recordatorio de la conexión entre todos los seres humanos y el universo en el que habitamos. Creo que es una metáfora muy importante que Cookies aquí hace que veamos nosotros cómo nuestras vidas son efímeras, pero cada acción y cada decisión que tomemos deja una huella indeleble en lo que podemos decir es el tejido de la existencia. Pues esa sería mi participación. Muchas gracias. Gloria, no sé si tengas listas algunas preguntas, algo para interactuar tú y yo. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo, ¿cómo fue? Porque haces un relato tan detallado. Eso no es fácil, no es fácil desde la niña aquella que tenía un sueño hasta la mujer ya con hijos, con nietos. ¿Cómo lograste hacer este abanico de experiencias, plasmarlas de esta manera con tanta meticulosidad y lograr eh, hacer una prosa hermosa? Porque no es nada más el relato, o sea, no estás nada más relatando una historia, yo hice esto, o la niña María hizo esto, sino que incluyes una prosa poética en muchos de los párrafos. ¿Cómo lo lograste? Bueno, pues este libro lo empecé a trabajar precisamente cuando estaba lo de la pandemia, que estábamos recluidos en casa, que había que hacer muchas cosas desde nuestro hogar, desde ese espacio privado, para tener esa sanidad mental tan necesaria, ¿verdad? Yo creo que fue el tiempo donde tuve más producción de todo, de poesía, de relatos, de cuentos, porque pasaba muchas horas en la computadora. Y estaba yo participando con Odette Méndez, que ella es la presidenta de Pandero Cultural. Estaba participando con ella en diferentes tertulias y organizaciones que tenía. Y ahí me llegó la idea, dije, bueno, ¿y por qué no relatar todo ese camino docente? Porque finalmente todos tenemos una historia que contar. Y Claro. todas las historias son ricas porque están pletóricas de aventuras, de anécdotas, de situaciones donde salimos adelante, de los obstáculos que tuvimos que enfrentar, pero es necesario sentarse a reconstruir los momentos e irles dando forma con la escritura, ¿sí? Hoy, a varios años, ya 5 años de distancia, cada que lo leo, digo, me faltó mucho, mucho más por agregar, Claro. pero finalmente, pues siento que extraje lo medular en esa línea del tiempo que es nuestra vida, ¿no? Como algo cronológico
desde donde vamos iniciando. Y más que todo queriendo buscar eso, Gloria, de que los sueños hay que perseguirlos y hay que trabajar sobre ellos, porque a veces culpamos al destino, a las circunstancias adversas que tenemos, pero poco reflexionamos qué hice yo para poder conseguirlo. Yo tengo 5 hijos, no es un camino fácil porque fueron seguidos uno tras otro. Y Y porque sacaste los estudios a la par que la familia. a la par que la familia, fue muy difícil, exigía mucha tenacidad, noches enteras sin dormir, estar al pendiente de la organización del hogar, pero finalmente se puede. ¿Y qué te voy a contar yo a ti si tú como doctora, ¿verdad? Sabes de todo lo que tuviste que sacrificar para poder lograr aquello que tú querías? Y se sacrifica mucho. Sí. Pero lo lograste. Me llama mucho la atención que eras una niña pequeña, y esa niña pequeña quería ser maestra, o sea, tú te vestías con el hábito de la maestra, con el atuendo de la maestra, y te ponías a enseñarles, y lo lograbas. Eso en un niño no es tan fácil encontrarlo. Yo creo que es algo que tú ya traías, es algo tuyo. Ya lo traías. Entonces, nada más, claro, el sueño te permitió prepararte y mejorarlo, pero algo ya tenías ahí la semillita. Sí, y además que nosotros aprendemos por imitación, los seres humanos, ¿no? El niño que su papá es camionero, pues va a soñar en ser camionero también, en manejar un tráiler. No era en mi caso. Yo la imagen o la figura que tenía eran las maestras del pueblo, que era lo máximo que teníamos ahí. Y saber que tenían la respuesta para aquellas preguntas, que podían recomendarnos, ayudarnos, llevarnos el libro para mostrarnos un libro y el universo que contenía. Y esa fue la imagen o el modelo que yo tuve para trabajar sobre ello. Pues muy hermoso y rindió frutos definitivamente. Sí. Muchas gracias, Loria. No, Hiciste gracias a ustedes. presentación, una excelente Ya sé. introducción de estos primeros capítulos. Si no tienes ya nada más que agregar, No, adelante, adelante. ok, Gracias. adelante. Voy Bueno, a pues apagar mi micrófono. buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Hola a todas mis compañeras que están aquí. Gracias, Cookies, por la invitación. Me siento muy feliz y congraciada de poder hablar un poquito de ti, de lo que tú eres y de tu libro. Y empezaré con una frase de Leonardo da Vinci que creo que encierra de lo que trata o de lo que tú proyectas en estos 5 capítulos de los que yo voy a hablar. El aprendizaje es lo único que la mente nunca agota, nunca teme y nunca lamenta, decía Leonardo da Vinci. Y bueno, ¿quién es Cookie Sandoval? Podría pasarme horas enteras hablando de ella, pero voy a sintetizar lo que, si no la conociera y hubiera leído solo estos 5 capítulos, la imagen que ella me hubiera dado, y sería una persona ávida de conocimiento, con una convicción total de lo que quiere en la vida y tiene sus sueños y sus metas claras y va a ir por ellas, no importan los obstáculos que se le presenten, con un gran amor a eso y tomando decisiones que tomar una decisión siempre es bifurcarse de un camino a otro, ¿verdad? O sea, si tomas este camino, pues ya no tomaste el otro, y tal vez si eso haces, pues en todos los momentos estás arriesgando, pero tal vez es un error o es un acierto, no lo sabes, pero sin embargo ella se atrevía a continuar y continuar, y si había un error o si no era por ahí, pues buscar el camino adecuado para volver a dónde, pues a lograr el sueño anhelado, que fue lo que sucedió. Y bueno, empiezo con ese diamante del que ella habla, ese diamante
que fuerte y que hay que pulir con un cincel, un martillo y sobre todo con amor darle una forma, que ella eso es lo que estaba haciendo a tempranísima edad, ya con 4 hijos y un marido y por fin, después de haber buscado y buscado y que su preparación no era todavía la adecuada en el sentido de tener académicamente lo que necesitaba, por fin entra a Centro de Actualización Magisterial y bueno, eso es así desde mi punto de vista pues un gran paso, un gran logro y me imagino que para ella fue maravilloso haber dado ese paso. Pero bueno, como la vida nos da así sorpresas y al mismo tiempo nos pasan muchas cosas, resulta que pues se embaraza de su 5º hijo exactamente en ese mismo momento. Oh my God. Entonces, bueno, ¿cómo es que vas a poder tener el embarazo, tener a un bebé, amamantar a ese bebé y al mismo tiempo ponerte a estudiar y además tener otros 4 hijos y un marido? Pues, es como volverse loco, pero bueno, pues esa locura la sacó adelante y ella vio la manera, obviamente, de continuar amamantando a su bebé y estudiando. Y llevaba, afortunadamente le aceptaron eso, y llevar a su bebé a la institución y bueno, ahí amamantaba a su bebé, ahí estaba con su bebé. Es una cosa que me parece pues una experiencia muy fuerte, ¿no? Y luego ya parece que todo va a estabilizarse, pues no, ahora a su esposo le dan un cambio de residencia por su trabajo y entonces se tienen que ir a la ciudad de Chihuahua, del pueblo a la ciudad. O sea, es otro cambio que ella tuvo que también buscar adaptarse a eso mismo y luchar para eso. O sea, dices, wow, o sea, demasiadas cosas a una edad muy temprana en la que tuvo que hacerse mujer, mujer y hacerse maestra, que quería hacerlo, y además esposa y todo lo que conlleva la vida misma, ¿no? Entonces, bueno, era como partirse en muchos pedazos y al mismo tiempo ser un ser integral. Y todo ello nos lleva a que continúa y todo eso le da esas vicisitudes desde mi punto de vista que tuvo que vivir en ese tiempo, en esa época de su vida, la hicieron crecer muchísimo como persona y además afianzarse como maestra. Bueno, eso es lo que yo pienso y esa es mi respuesta, ya ella nos dirá la propia. Crecer como ser humano y convencerse de que realmente quería darse a la gente, a los niños y a los jóvenes, sobre todo en ese entonces ella quería ya estar ya en secundaria, dar clases en secundaria, con esa convicción, pase lo que pase y tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y sus valores, obviamente, siempre esos valores universales con la bandera, porque, bueno, también hay las opciones, ¿no? De dejar todo o de buscar el camino fácil, pero pues ese no era el caso de Cookies. Y entonces, bueno, la misma experiencia la llevó por el hilo conductor del que ella habla al conocimiento y continuaba por ese camino y no quisiera dar los detalles así de la obra en sí, sino más bien como hacer que la gente tenga ganas de leerla, porque de leer esos detalles de los que les estoy hablando, porque bueno, hay que saborear todo eso de la manera que cada quien interpreta o siente, ¿no? Y si en mi caso, que yo estudié pedagogía y también me encanta todo eso, bueno, hay muchas cosas que me identificaban en el sentido de esa búsqueda formativa a otros seres. Y es algo muy padre. Y ella después, otra cosa que me pareció muy interesante aquí, porque los maestros que eran
que para ella eran valiosos, como el maestro Chinito, que era un maestro de historia de México y de historia universal, pero que multiplicaba sus talentos y entonces les enseñaba muchas cosas a los alumnos, no solamente de historia, también de poesía, les enseñaba de arte, de todo aquello que enriquece a una persona. Y bueno, y Cookie sabida de saber, o María en este caso, que es la misma persona, eh, ella tomaba todo eso para sí, o sea, hacía propio ese conocimiento y el asombro que da el tener la oportunidad de ver en otros esas cualidades que nos pueden ayudar a ser mejores personas. Y bueno, este maestro pues le enseñó muchísimo, ella tomó mucho de esa práctica didáctica de él, que era muy, era totalmente era activa, ¿no? Realmente de un aprendizaje significativo, y fue conceptualizando todo eso y conformando en su mente. Después de ahí, ella nos habla de algunos autores como Oswald y Piaget en cuanto al constructivismo, o sea, ya se fue formando más profesionalmente y comprendiendo las teorías, ¿no? Estas teorías pedagógicas que te abren un panorama mucho más amplio y te dan unos instrumentos y herramientas mucho más grandes para continuar, y ella pues las asimiló y las absorbió, María Cookies, María del Refugio. Entonces, después continuó ella desarrollando junto con otros maestros y relacionándose con el sindicato, pues los programas y programas los programas de estudio y todo aquello que conlleva a una planeación educativa de acuerdo al año en que tengas que estar, que vayas a impartir. Había de ese aprender, ella siguió con los planes de estudio, siguió con todo aquello que a ella le gustaba llenarse de esta carrera magisterial. Y bueno, había aquí, por fin, después de todo eso, porque ahí era todavía técnica, no había llegado, terminó así, ya empezó todo este estudio, la llevó a obtener por fin su licenciatura, una licenciatura en educación tecnológica. Y bueno, ya era licenciada, ya había logrado eso después de haber tenido que decidir si se formaba de una manera o de otra, y de acuerdo a sus necesidades personales tuvo que hacerlo de la manera que lo hizo primero, al inicio. Y bueno, tuve que aprender taquigrafía y enseñar taquigrafía y mecanografía. Yo la taquigrafía creo que ya ni se usa, pero y todo aquello que en aquel entonces era parte del quehacer y del aprendizaje cotidiano, y que realmente era un aprendizaje muy completo, muy completo, y que ella lo llevaba al pie de la letra. ¿Y qué pasaba con sus hijos? O sea, eso era algo así que a mí me tenía, bueno, ¿qué vamos a hacer con los niños? ¿Dónde andan? ¿O qué está pasando? Y bueno, su mamá, que fue su ángel guardián, dice ella, y bueno, sí, fue la que le ayudaba con sus hijos, y al mismo tiempo era agotador para ella, que tenía que ir cada 8 días a ver a sus hijos, estar muy poco tiempo con ellos. Llegaba el sábado, estaba ahí hasta el domingo y se regresaba el propio domingo, y otra vez a viajar todas las horas que lo hacía para poder estar un poco de tiempo de calidad con ellos y volver a su sueño, a continuar su meta. Y bueno, pues así continuó todo este bagaje y este caminar de ella,
asimilando todo lo que ayuda y lo que humaniza a un ser humano, y al mismo tiempo también con todas esas dudas, ese golpe de conciencia de estoy haciendo bien, estará bien que yo esté haciendo esto y que no esté con mis hijos, y esa parte de cuando empiezan las dudas de si vamos bien, si no estamos actuando de manera egoísta, de una manera más allá de lo que teníamos de compromiso en esta vida. Y bueno, vino todo eso, que al final tuvo la respuesta bella de sus propios hijos, cuando le aplaudieron y le dijeron viva mamá, porque logró lo que quería, y bueno, eso es maravilloso. Y esas prioridades y ese tesón pues también fueron un gran ejemplo, ¿no? También había, como ella lo dice, ella ya era toda una experta en entender, comprender, escuchar a los adolescentes que eran sus alumnos. Sin embargo, no podía hacerlo con sus hijos. Bueno, vino el golpe de que su hijita, pues, dio el mal paso, por llamarle así, y bueno, eso fue un golpazo para Cookies. ¿Por qué? Pues porque volvió la conciencia ahí a decirle, ya ves, mamá, te estás equivocando. O sea, que de eso quisiera que nos hablara un poco, de todo ese sentir, ese choque de conciencia de atender a otros y descuidar a los suyos, que ella misma lo reflexionó varias veces, pero al mismo tiempo ser esa maestra de corazón o tener esa misión en la vida que está bien clara, y esa entrega total al magisterio y a la consecución de sus metas. Después de ello, de varios maestros a los que les aprendió mucho, esa ya por fin, porque no estaba en un lugar sólido y estable, por fin se estabiliza en un centro educativo, y eso, bueno, le ayuda muchísimo también a tener más tiempo para, pues, otras de sus actividades, y se establece en ese centro educativo, y ahí, bueno, ahí se desarrolla increíble, porque también ahí hacen muchísimas actividades folclóricas, actividades de teatro, muchas cosas que hasta la fecha sigue haciendo Cookies, que sigue haciendo esa María, y que le llenan completamente, de danza, del coro, y luego es el maestro Heriberto que también les enseñó los coros navideños, y Cookies, pues ahí conjuntamente con esto, María, voy a decir María, y bueno, y ese comprometerse que me pareció increíble, no solo en el sentido educativo y formativo integral, de enseñarles no solo lo científico, sino también lo artístico, lo deportivo, todo lo que conlleva ser un ser humano completo. También se interesaba por sus conductas, por sus reacciones, por aquellos conflictos que podían traer los alumnos, y entonces, bueno, se acercó también a los maestros de orientación educativa y vocacional, y que ellas resolvían obviamente los casos, pero ella se adentró en eso, y vemos aquí, esto me gustó muchísimo también, porque cómo hay ese descuido a los niños problema, o hay ese desdén que los mismos maestros, comenta María, los mismos maestros se burlan, no solo los alumnos tienen violencia contra sus propios compañeros, sino también los maestros desdeñan a los alumnos que tienen malas calificaciones o malas conductas, sin realmente ver el trasfondo, el por qué sucede eso. Y María lo muestra aquí y lo explica de una manera magistral, como lo hace en estos 5 capítulos y en todo el libro, y dejando esas huellas perennes,
en las que solamente nos está dando un aprendizaje constante de lo que es lograr los sueños y lo que es tener claro lo que quieres en esta vida. Y si no lo tienes claro, pues no vas a llegar. Pero si ella lo tenía desde niña, pues entonces pase lo que pase y las piedras que tenga que pasar, ahí está. Y bueno, Cookies, dinos por qué. ¿Cómo fue esa transición? Porque ahí eras como casi un adolescente con hijos, a un adulto con hijos y un conflicto ese conflicto interno. ¿Cómo fue que solucionaste tú ese conflicto? Porque hacia afuera sabemos, el libro dice cómo lo solucionaste, hacia adentro, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué pasó ahí? Bueno, Rocío, yo creo que a la mayoría de las madres nos pasa una situación similar cuando los hijos tienen algunos eh, fracasos, pudiera decirse, o aprendizajes duros durante su vida, que siempre creemos que pudimos haber hecho las cosas diferentes o que debimos de haber estado más ahí al pendiente. No fue una situación fácil en lo absoluto. Mi hija tenía apenas 15 años, la edad que tenían mis alumnos en la escuela secundaria, cuando ella tuvo que enfrentar el proceso de ser mamá, de aceptar la maternidad. Me costó muchas lágrimas, mucha pedir perdón a mí misma. Fue más difícil perdonarme yo misma, de decir dónde andaba, dónde estaba cuando ella me necesitaba, que no pude orientarla, que no pude aconsejarla. Pero al paso del tiempo, cuando ya se fue consolidando mi estancia dentro de la profesionalización, yo aprendí que mi camino fue diferente, con mucho más obstáculos, con más dificultades, pero también con logros increíbles. Ahí fue donde fui empezando a perdonarme y pensando que quizá aunque hubiera estado yo de tiempo completo a su lado, quizá ella se hubiera equivocado, porque bien lo dijiste tú ahorita, el libre albedrío que tenemos, las decisiones que tomamos como seres humanos, pues no siempre nos llevan al mejor camino ni con la persona ideal. Entonces, pues eso fue por un lado, ¿verdad? Por el otro es que a los 36 años acepté ser abuela. Me costó también mucho. Me sentía yo en la cúspide todavía de mi edad. Me sentía demasiado joven para una responsabilidad de ese tipo. Sin embargo, al igual que todas las demás cosas que se fueron presentando, la acepté con los brazos abiertos y con todo el amor que el ser humano es capaz de dar. Yo me siento muy, muy feliz porque todavía ahorita, ya con varios años de jubilada, sigo, me dicen la maestra jubilada en activo, porque en la escuela donde me invitan a ir a dar un tallercito, a ir a platicar, a ir a reconstruir algo de poesía, no sé, de jurado, de muchos, muchos eventos, cada vez me siguen invitando y yo con gusto asisto. Claro que ahí ya no hay un sueldo que se perciba, ya es nada más por el placer de servir, por el gusto de estar ahí, donde uno pueda devolver un poquito a la sociedad de lo mucho que ellos nos dieron a nosotros. Sí, el tener aquí está la maestra Sonia también, que ella goza de su jubilación. Y cuando llegamos a tener ya este estatus o esta tranquilidad en nuestra vida adulta, decimos valió la pena todo lo que tuvimos que hacer, porque de alguna manera no solamente forjamos el camino o contribuimos un poquito en la educación de muchísimas generaciones, sino que también estuvimos abonando para nuestra vejez ya con más tranquilidad. El saber que tenemos un salario que va a llegar, que ya no estamos pensando cómo le iré a hacer para las cuentas, para las situaciones que tengo propias que salir adelante. Y yo digo,
qué bueno que tuve las oportunidades y que las enfrenté y que lo hice. Porque al igual muchas personas entran al magisterio por lo que sea, por casualidad o porque se les presentó la oportunidad y ahí se quedaron. Ya no siguieron estudiando, ya no siguieron preparándose, no le buscaron. ¿Por qué? Porque se conformaron quizá con lo que ya tenía. Ujú. Entonces, eso es algo de lo que viene aquí en Huellas en Polvo de Estrellas, que nosotros, cuando somos educadores, pues tenemos una función muy importante dentro de la sociedad, pero no basta con querer hacerlo. Tenemos que prepararnos para hacerlo de la mejor manera posible, porque no es solamente la voluntad de que yo quiero enseñarte, no, quiero enseñarte, pero tengo que tener las herramientas necesarias para ayudarte, para apoyarte a que salgas adelante. Si bien lo decía Vygotsky, pues que hay ese camino próximo, ¿verdad? Donde hay que ir brincando para ir adquiriendo nuevos aprendizajes. Y nosotros, los maestros, estamos ahí construyendo esos andamios para que ellos puedan ir transitando. Y que tuvieron que haber sombras dentro de mi vida, porque eso es de los seres humanos, tenemos luces y sombras, reímos y lloramos, la vida nos presenta esas ambigüedades. El cómo reaccionemos ante ellas hace la diferencia, ¿sí? Cuando me ocurrió la situación de mi hija, pues yo estaba cursando mi segunda licenciatura en la ciudad de Chihuahua. No había en ese momento la especialidad que yo necesitaba aquí en Parral. Tenía que irme todas las vacaciones. En ese momento pude yo haber decidido declinar y devolverme a casa. Sin embargo, dije, bueno, este es un reto más fuerte. Ahora tengo más por qué luchar y por qué salir adelante. Y pues me encantó la manera en que presentaste, que trabajaste estos capítulos y pues muy agradecida de que hayan ustedes sugerido. Primeramente Sonia fue la que tuvo la idea de que aquí en nuestro grupo se manejara alguno de mis libros. Dimos varias opciones y finalmente se votó por porque luego si yo se los propongo, pues quizá hubieran dicho, no, pues la maestra quiere estar brillando. No, no es la idea. Aquí todos brillamos con el brillo de todos. Todos nos damos lucecitas y nos damos impulsos y de eso se trata. Porque finalmente pues estamos en este polvo de estrellas inmersos y esos fragmentos de memoria que ya se quedan atrapados en letras son para siempre. Cookies un día, María no va a estar aquí un día porque mi vida es finita igual que la de todos los mortales, pero el libro va a estar y muchas generaciones que pasaron por mis manos se van a encontrar. Muchos maestros que fueron mis maestros, quizás sin darme clase, porque los mismos maestros de mis hijos, ellos fueron mis modelos a seguir. Esos maestros del pueblo que yo los veía enseñando a bailar, enseñando a declamar, saliendo a los desfiles, organizando festivales para el Día de la Madre. Todos ellos, claro que abonaron en mi formación y siempre van a estar ahí en mi corazón, en mi pensamiento, en mis recuerdos, porque con base a lo que ellos hicieron, se fue sembrando esta maestrita, esta persona que está aquí. Y yo creo que igualmente con todos los alumnos que pasaron también por mi salón de clase, con los maestros que atendí también en diferentes funciones, algo tengo que haber dejado. No todo tiene que ser bueno porque nos equivocamos, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Muchas veces incluso podemos lastimar a una persona sin quererlo, sin buscarlo. Pero a tantos años ya de jubilada, ya me jubilé el 2017, me encuentro alumnos que no recuerdo su nombre, pero sí su carita, ¿sí? Y es un placer para mí que se acuerden todavía de mí, y se acuerda, maestra, de aquella canción o de aquella vez que hicimos. Claro que no se acuerdan ni del gerundio, ni del presente, ni del pasado, no. Se acuerdan de aquellos momentos significativos que nosotros estuvimos ahí para ellos, ¿sí? Adelante, adelante, Sonia. La maestra Estela no va a estar, ¿verdad?
Parece que no, porque Yo le propongo, yo traigo un análisis muy propio relacionándola con algunos pedagogos y sí me encantaría compartirlo en este momento porque es precisamente de los primeros capítulos. No sé si me permite y después hacemos uno, la maestra Estela y yo, porque los 4 últimos capítulos que me tocaron también son formidables y es la cúspide suya y honestamente para mí sería un honor comentarla como traigo todo esto vertido, pero con respecto a lo primero que hicieron las compañeras que expusieron, me gustaría agregar el aspecto pedagógico, no sé si me lo permiten en este momento. adelante, Sonia, adelante. Pues mucho gusto, la compañera maestra, y no la recuerdo, si ya estuvimos anteriormente, discúlpeme, pero me encantó escucharla, ¿eh? Muchas Pues a gracias. Gloria. Voy a empezar con la maestra Guadalupe Suárez Alvarado. Ella desde el prólogo hace una descripción del contenido de Huellas en Polvo muy, muy saludable y muy enfático. Y dice, maestro, una profesión inacabada. Y usted, maestra Cookie Sandoval, realmente es admirable todo lo que hace y a lo largo de este momento lo voy a exponer. Del desarrollo de una vocación albergada por un sueño, en 5 sustantivos se describe las bases del contenido en Huellas de Polvo de Estrella. Entusiasmo, maestra, dedicación, apasionamiento, empatía, pero sobre todo amor. Sin más preámbulo, voy a vertir las referencias analógicos de Huella en Polvo de Estrella, que aquí tengo el libro, de la doctora Cookie Sandoval, relacionándolo con las ideas pedagógicas, en específico con 2, con Paulo Freire y María Montessori, que se lleva de largo a muchos. En el capítulo 2, Conociendo el Territorio, Sandoval explora el viaje de autodescubrimiento de la protagonista, que es María, de las experiencias y las relaciones y la búsqueda de identidad. A lo largo de la narrativa, María se enfrenta a desafíos que la llevan a una profunda reflexión sobre ella misma y el lugar en este mundo. O sea, ¿qué lugar tiene ella en este mundo? Paulo Freire, que es un destacado pedagogo brasileño, aboga por un proceso educativo en el que los estudiantes se convierten en agentes activos de su propio aprendizaje. Este enfoque resuena con lo que hace María como docente de CONAFE, donde la autoexploración y el aprendizaje significativo son centrales. ¿Cuáles son las conexiones de autonomía y reflexión según Freire? Lo mismo lo hace María, de manera muy similar, aprende a reflexionar sobre la autonomía y sobre la reflexión precisamente de sus experiencias, aunque es muy breve y muy breve es ese capítulo, pero está muy sustancioso de todo el quehacer educativo que María lo hace para ir construyendo su identidad. No sé si me esté dando a entender. ¿Cómo maneja Freire las relaciones humanas? Muy similares a las que hace María en los encuentros de María con otras personas, reflejan cómo estas interacciones pueden ser transformadoras y enriquecedoras. Y he de decir que me sorprendió mucho cómo se apropiaba ella de lo que comentaba ahorita, por eso me atreví a interrumpirla, maestra. María se apropiaba de todos los saberes de los demás compañeros, aunque no fueran sus compañeros. Y efectivamente, es una persona tan polifacética, la protagonista del libro, que sabe de arte, sabe de pintura, sabe de danza, y no nomás sabe, o sea, ella se profesionalizó en todos esos aspectos. Y yo pienso que ese es el éxito, porque muchos podemos ser docentes y nos quedamos como docentes tras de las puertas de un salón o dentro del aula, aunque demos mucho, aunque ganemos muchos concursos, pero ella era polifacética. María es una protagonista ávida de saberes, pero muy, no nomás se quedaba en el saber, sino lo hacía. Esto se llama Freire superación de obstáculos. Y es así como María va superando todas las habilidades, todas sus debilidades y todas sus amenazas las va haciendo ella, las va superando
Freire las maneja como opresiones, pero en el caso ya en nuestra nueva pedagogía, pues ya sabemos que se le llama FODA, oportunidades y ¿qué es? Habilidades. En el caso de María, enfrenta estos desafíos que la llevan a cuestionar su entorno y sus propias limitaciones. Y allí lo veía en la página 35, donde ella hace una crítica muy, hijo, me llegó hasta el fondo de mi corazón, cuando dice que una manzana podrida todo el grupo. O sea, como los maestros, o sea, vamos criticando en base a, pues, a dichos en lugar de saberes. Entonces, ella cuando escucha eso, ella la deja como que, como un colegiado de docentes está manifestándose de esta manera. Entonces, aquí ves donde veo que el crecimiento de la protagonista, pues es un crecimiento muy activo, muy integral, y le he de decir que la autora del Cookie Sandoval de este libro de Huellas en polvo de estrellas, no en esta obra, porque es una obra pedagógica, no le pide nada, por decir unas palabras básicas, a Justo Sierra, a Gabino Barreda, a Jaime Torres Bodet y a José Vasconcelos. Quienes los hemos leído, su obra maestra va mucho más allá. O sea, o no sé si será porque es regionalismo de propio aquí del Estado, pero es una obra tan universal que compite con ellos y les sobra, en serio. Entonces, aquí le tengo, es un legado de Sandoval, es un legado tan vívido y actual que también lo puede encontrar en cualquier conexión y vínculo con María Montessori, tanto en el quehacer educativo como en las interacciones con otros personajes. De modo que usted o María actuaban siempre como guía, ¿sí? Entonces, en el modelo montessoriano, ella le llamaba, pues así, una guía, y usted sin querer, eso era lo que hacía. Yo no sé si lo hacía de verdad, de una manera, porque eran los primeros capítulos, todavía no estaba como una docente profesionalizada, pero a lo mejor ya tenía, ahorita es una pregunta que me la puede contestar si gusta o no, no sé si ya tenía usted mucha inducción pedagógica, porque todo lo que hizo estuvo tremendo con respecto a esos dos personajes, tanto, pedagogos, tanto Freire como Montessori. Entonces, cómo formar unos individuos completos, viendo desde diferentes perspectivas. Y concluyo, a medida de que María enfrenta sus miedos o sus inseguridades, busca una identidad que la va convirtiendo en mejor mamá, en mejor persona, en mejor docente, en mejor ser humano, en personas que socializaba, porque ella no les ha comentado y ahí no lo dice, pero aparte de todo, era fotógrafa. O sea, pasaba los sábados o los domingos tomando fotografías para ayudar con la economía familiar y pues yo creo que también para socializar, porque hasta la fecha le gusta mucho eso a la autora del libro y que viene siendo precisamente María. Los últimos 4 capítulos, les recuerdo, me gustaría muchísimo comentarlos porque es el despliegue de la doctora. O sea, vemos cómo partió de nada a ser no una máster, sino tener un doctorado en educación. Entonces, contando maestra de danza, contando fotógrafa, contando maestra de inglés, o sea, es muy polifacética y mis respetos para eso. No se escucha. Hay mucho ruido aquí ahorita fuera de mi casa. Adelante, Sonia. No, ya concluí. ¿Sí me escuchaba o no me escuchaba? No, le decía que yo ahí concluyo, que si nos da la oportunidad después participar a la brevedad, porque ya estamos preparadas, puede ser mañana, no sé, para concluir a la maestra Estela y a su servidora con los últimos 8 capítulos restantes del libro. Perfecto. Le estoy mandando un mensajito a Estela, pero no me contesta.
a ver si mañana se puede ya conectar. Y si no, ahorita podemos seguir, o sea, tú puedes concluir, Sonia. Tenemos tiempo suficiente, adelante. Va a ser muy monótono, yo creo, ya mi voz, ¿no? Como tú me digas, estás haciendo un análisis excelente, como Pues, tú decidas, si quieres. no sé si la maestra Rocío se llama. Ujú. Sí, pues a lo mejor nos quiere acompañar mañana o es mucho para usted, para ambas. Pues yo sí me gustaría ampliarme de perdí una media hora con los otros 4 capítulos y no sé si, porque no nomás es comentar el libro o las acciones, en este caso lo hicieron mis 2 compañeras, yo nomás comenté el aspecto pedagógico, pero lo otro sí es ir narrando, ir poniendo ahí, porque no siempre tiene uno la oportunidad de tener enfrente al autor de un libro. ¿Estamos de acuerdo? Claro, Sonia, conmigo no hay ningún problema. No sé si Rocío se guste unir mañana, también estará invitada. Muchas gracias, gracias a las dos. Voy a ver, no sé a qué hora sería porque ya tengo tengo varias actividades, pero pues si puedo con todo gusto, ¿a qué horas? ¿O después van a decir la hora? ¿Quieres la misma hora que hoy, Sonia? Sí, yo por mí no hay problema. Muy bien. Entonces, bueno, en este momento vamos a concluir para la grabación que tenemos en vivo, invitando a toda la gente para que nos siga sintonizando mañana. Vamos a continuar con el análisis del conversatorio del libro Huellas en polvo de estrellas. Muchas gracias a Sí, todos. porque hay que hacerle preguntas, tenemos preguntas. Claro. En cada capítulo, ¿verdad, Rocío? Sí, tenemos preguntas que se quedaron en el tintero y también pues que el público realmente entre y haga preguntas también, ojalá y haya mucho auditorio para que pregunte y que aproveche que está aquí la autora. Ok. También para comprar su libro. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Buenísimo para los maestros que se hayan. Gracias. Uh-huh. Bye bye. Bye.